¿Qué cargas tienen las arcillas? Negativas. Negativas, las arcillas. Y el humus tienen cargas negativas. Ahí estamos. Estas cargas negativas van a ser neutralizadas por cargas positivas. ¿Cuáles son los que tienen cargas positivas que son esenciales para el crecimiento de la planta? Está el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, hierro, cobre, zinc, manganeso, níquel, está el aluminio y el hidrógeno. A este conjunto que pusimos aquí, ¿qué nombre le podemos llamar? Si son los que van a neutralizar las cargas negativas de las arcillas. ¿Cómo le llamamos a este grupo? Elementos neutralizadores. Se le llama cationes intercambiables. Todos estamos de acuerdo con el listado que pusimos. A ese conjunto se le llama cationes intercambiables, porque se pegan a las arcillas y neutralizan sus cargas negativas. ¿Con qué carga actúa el calcio? ¿Tienen ahí su tabla, por favor? Vamos bien con la colocación de las cargas, por favor. Ingeniero. Tiene uno. El potasio, ¿con qué carga tiene? ¿Qué número carga de valencia? Uno. Hierro. Revisen. Uno positivo. Sí. El hierro. Revisen su tabla, tiene más 2. 2 y 3. 2 y 3. Y 3. El cobre. 2 y 1. 2 y 1. ¿Cómo se llaman los compuestos que, para nombrarlo con el sistema clásico, cuando actúa con la menor valencia, con qué terminación tiene que entrar? Oso. Si es el 2, si es el mayor, el siguiente. Ico. Cuando tiene más de 2, ¿qué prefijos usan? Puede ser Tipo oso. El más ser pequeño ico, es tipo oso, de ahí oso, de ahí ico, y si llega a 7 es perrico. perico. Perrico de 7. Ya se lo aprendieron bien ustedes, ¿no? Ahí está. Todos estamos de acuerdo. A esto se le llama cationes intercambiables, al conjunto. Ya se copiaron todo esto, por favor, lo borro. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero. Vamos a borrarlo. Entonces, a estos cationes, aunque les repitamos el nombre, ¿qué nombre les reciben los cationes que sirven para neutralizar las cargas negativas de las arcillas? Cationes intercambiables. Cationes intercambiables. Esto lo podemos dividir en 2 grupos. Revisen su tabla. ¿Quiénes son los que forman óxidos básicos? Los alcalinos. Los que forman óxido básico le llamamos bases intercambiables.
Lo único que estamos poniendo aquí es este nombre. ¿Quiénes son las bases intercambiables? Está el calcio. Los que forman óxidos básicos son esos, ingeniero. Sí, sí, ¿cuáles son? Calcio, magnesio, sodio y potasio. Entonces se le llaman bases intercambiables. ¿En qué suelo predominan estas bases intercambiables? Andisuales. Entonces, los cationes intercambiables lo dividimos en dos grandes grupos. Bases intercambiables. El otro, ¿cuál sería? Acidez intercambiable. ¿Cuál serían la que forman la acidez intercambiable? El hierro, el cobre, el zinc, manganeso y el níquel. Al aluminio e hidrógeno. ¿Alguna duda de esto, por favor? Todos aquellos cationes que tratan de neutralizar las cargas negativas de las arcillas, ¿qué nombres reciben? Diego Martín. Cationes intercambiables. Cationes. Estos cationes intercambiables, ¿en cuántos grupos lo podemos dividir? En dos. Dos. Las bases intercambiables y el otro, Así es intercambiable. acidez intercambiable. Un suelo ácido, ¿qué va a tener más? Así es intercambiable. Suelo ácido, ¿qué va a tener? Acidez intercambiable. Un suelo básico, ¿qué va a tener más? Bases intercambiables. Bases intercambiables. Su nombre lo indica. Entonces, lo que estábamos diciendo aquí, las cargas negativas son neutralizadas por cationes. ¿Cómo le llamamos a ese conjunto de cationes que neutralizan las cargas negativas? Cationes intercambiables. Cationes Acidez intercambiables. intercambiable. Van a quedar absorbidos y sirven de reserva para la nutrición de plantas. Además, las cargas negativas de las arcillas retienen compuestos orgánicos. Cuando ustedes van a ver química orgánica, les va a decir que tienen grupos funcionales. ¿Qué diferencia hay entre absorción y adsorción? A ver, Byron López. ¿Qué diferencia hay entre absorción y absorción? Comportamos la pizarra, por favor. Vamos a ver. Diferencia entre adsorción y absorción. A ver, Isaú Gómez, ¿qué diferencia le encuentra usted en adsorción y absorción? La palabra absorción me suena que algo se va a adherir. Adherir. Entonces, Ajá. aquí se encuentra adheridos. ¿Y la otra?
Se podría decir que también podría ser un sinónimo porque va a absorber algo también, o sea, que como que No, va a adherir y absorber. No, están adheridos. Para que haya absorción, debe pasar, debe... bueno. Los iones que están adheridos, ¿todos estamos bien ahí? Para que haya absorción, los iones tienen que pasar de un lugar a otro. Atravesando una barrera biológica. ¿Cuál de estos procesos es activo y es pasivo? ¿Cuál es el pasivo? las decisiones y activas, ¿no? La absorción es pasivo y la absorción tiene que atravesar una membrana biológica, tiene que gastar energía, es activa. ¿Cuál es la barrera biológica que tiene que atravesar en la raíz para que entre los iones dentro de la planta? ¿Cómo se llama esa barrera? Membrana celular. Ya vieron ustedes el nombre de bandas de Caspari en botánica. ¿Ya lo vieron? Sí, Ustedes lo estaban llevando con el ingeniero Cruz, creo yo, ¿no? Sí, Va, Sí. ya les digo que son las bandas de Caspari. Este se encuentra en la raíz. Para que entren los iones a la planta que lo pueda absorber, tiene que atravesar las bandas Caspari. Si es entre una célula y otra célula, ¿qué tiene que atravesar para que un ion sea absorbido? la membrana. La membrana o plasmalema. Es el mismo. ¿Todos estamos de acuerdo ahí, por favor? Ingeniero. Ahora hagamos un esquema. No sé cómo va a salir este esquema, pero voy a tratar de hacerlo bien. Vamos. Este sería el coloide. ¿Qué tiene el coloide? Cargas negativas. Entonces lo podríamos colocar, esta es la fase sólida. Pues vendría la fase líquida. En la fase líquida, ¿qué se encuentran? ¿Cómo se encuentran los nutrientes? ¿En forma iónica o en forma de compuesto? pues En forma de iones. Está el calcio, 2, el magnesio, 2, potasio, 1. También se encuentran los aniones. Pero 4. Ahí todo. Entonces, la absorción es únicamente, se queda pegado a la arcilla. Cuando se agota en la solución del suelo, sale otra vez y llega a la solución del suelo. Ya. A eso se conoce con nombre intercambio iónico. Además,
está la raíz. ¿No? Vamos, que aquí estuviera la raíz. Ya. Entonces, absorción es cuando los iones entran a la planta y pasan a la membrana celular. Entonces, para que haya mecanismo de intrusión de planta, debe haber 3 fases. Está la fase sólida, que son el coloide, donde tiene la carga negativa, la fase líquida, donde se encuentran en solución los iones, y los iones entran al sistema radicular. Entonces, siempre se dan esos 3 procesos. De estos, ¿cuáles son los iones que son más fácilmente que sean lavados por el exceso de agua? Las sales. Nitrato y fosfato. Los que tienen cargas negativas. Ahí estamos. ¿Alguna duda de esto, por favor? Que los iones se pueden clasificar en 2 grandes grupos, los cationes intercambiables. Ya sabemos qué es la diferencia entre absorción y lo que es adsorción. ¿Alguna duda de esa diferencia, por favor? Vamos a ver. Lo que estábamos viendo ahorita es qué nombres reciben todos los iones que se encuentran alrededor del humus o de la arcilla en la figura. Cationes intercambiables. Cationes intercambiables. Si les preguntara cuáles son las bases que tienen los complejos de cambio, ¿qué bases tiene? ¿Qué bases están absorbidos? De acuerdo a la figura. Negativas. Está el calcio, magnesio, sodio y potasio. Ahí están, son las bases intercambiables. Y la acidez intercambiable, ¿cómo lo estamos representando? En hidrógeno. Por hidrógenos. ¿Ah? Entonces, aquí en el esquema estamos viendo que el coloide tiene retenido cationes. Esos cationes lo clasificamos en 2 grandes grupos: bases intercambiables y acidez intercambiable. De acuerdo a esta figura, ¿cuál es el elemento que representa la acidez intercambiable? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Alguna duda de esto? Está claro, ingeniero. Ahora viene el listado. Ustedes en química les dijeron que el óxido de calcio, el óxido de magnesio y el óxido de sodio y óxido de potasio, al hidratarse forman los hidróxidos. Pues se llaman óxidos básicos. Y esa característica que presenta va a dar basicidad a los suelos. Todos los suelos básicos van a tener alta concentración de estos cationes. Los de abajo se denominan cationes intercambiables. Para no escribir el rosario, únicamente lo simplificamos por hidrógenos y aluminio que presentan la acidez intercambiable. ¿Alguna duda de esta diapositiva, por favor? En el tercer punto, ingeniero, donde dice los cationes ácidos para fines prácticos. Se agrupa en hidrógenos y aluminio intercambiable. Veámoslos en la figura. Ahí está. ¿Cuáles son los que tenemos simbolizados? Los que están con símbolos en el coloide. ¿Las bases o la acidez intercambiable? ¿Qué tenemos colocados ahí que están representados? ¿Las bases o la acidez intercambiable? Las bases. Las bases intercambiables. ¿Y la acidez intercambiable, por qué simbología lo estamos representando? Con hidrógenos. Eso es lo que nos indica
Los cationes ácidos para fines pues, se agrupan en aluminio e hidrógenos. ¿Alguna duda de esto, por favor? Intercambio catiónico. Es un proceso dinámico, reversible, esticométrico, rápido, por medio del cual los aniones cationes son intercambiados de la fase sólida y líquida. Eso está en la gráfica. Sería el ejemplo básico de esto. Vamos a ver. De acuerdo a esta gráfica, ¿cuáles son los iones que no pueden ser eliminados por efecto de agua, exceso de agua, por lavado, que existe el lavado de iones? Los que están pegados a las arcillas o los que están fuera de las arcillas. Los que están fuera de las arcillas. Los que están fuera de las arcillas. ¿Estamos claros ahí? Los que están intercambiados, que se encuentran neutralizando a las arcillas, son resistentes al proceso de la lixiviación. Entonces, eso nos indica que un suelo tiene baja capacidad de intercambio catiónico. Ustedes le pueden aplicar mayor cantidad de fertilizante en comparación a los que tienen baja capacidad de intercambio catiónico. ¿Ya le vieron el uso práctico de esta figurita? Ya, ingeniero. Acuérdense que todas estas cosas les va a servir para la vida, pues apréndelo bien. Ingeniero, entonces sí tiene su capacidad la arcilla, ¿verdad? Sí, la arcilla y el humus tienen capacidad de tener iones y esos no son lavados, no son lixiviados. Los que son lixiviados son los que quedan fuera de la retención de las arcillas o del humus. ¿Alguna duda? Vamos a ver. ¿Qué es capacidad de intercambio catiónico? Se refiere a la cantidad de cargas negativas que tiene el suelo y eso absorbe cationes. Se hace en carga por carga. Un equivalente de carga negativa del suelo es neutralizado por un equivalente de carga positiva de iones. Y se expresa en centimol o mil equivalentes. Vamos con esto, por favor. ¿Tiene su tabla de elementos químicos a la mano? Si no, damos Ingeniero. para que vayan a traer. Sí, ingeniero. Los que no lo tienen, vayan a traerlo. Necesito que utilicen su tabla de elementos químicos. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ustedes han visto en química, pero ya en forma resumida. Hagámosle 3 columnas. Elementos, peso atómico, peso molecular. Esto ya lo vieron ustedes. Ahorita solo vamos a hacer como un recordatorio para hacer la otra parte para entender lo del curso. Calcio. Número de valencia de calcio. 2. 2. Va. Peso atómico del calcio. 40.078. 0,78. Peso molecular del calcio. ¿Cuánto es? 40. Aquí me faltó un 0.
Es que ya se lo sabían ustedes el peso molecular de un elemento. Sí. Magnesio. Ese ya se lo saben ustedes, solo vamos a hacer un recordatorio. El peso atómico, ¿cuánto es? 24.305. Punto 305. 305. 305. Su peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? 24.305. 24.305. El aluminio, ¿con qué carga actúa? Más 3. Más 3. Su peso molecular, 26.98. 26.98. ¿Está muy bien ahí? Su peso molecular, 26.98. 26.98. ¿Alguna duda de esto, por favor? No. Va. Ahora, ahí estamos. Ahora dice que lo podemos expresar las cargas negativas en centimol. ¿Cuál es el peso centimol del calcio? Un mol, ¿cuántos centimoles tiene? Centi. ¿De dónde viene la palabra centi? Decían De De 100. 100. Entonces, ¿cuánto sería el peso de un centimol? En gramos. 100.000. 100. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Peso molecular, 40. Peso centimol del calcio es 0.04. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo para encontrar ese 0.44? Dividirlo dentro de 100. Dividirlo entre 100. O sea que un mol va a tener 100 centimol. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Ingeniero. Ahora vamos con el otro. La del magnesio. ¿Cuál sería el peso de un centimol de magnesio? 0.24305. Sí. Ahora el peso centimol del aluminio. 0.2698. ¿Todos estamos de acuerdo con esto, por favor? ¿Alguna duda de esto? No. Ahora, ya todos se empezaron a recordar de su química. Ahora, número de equivalente químico. Vamos a ver. ¿Cuántos moles de cargas negativas se necesita para neutralizar un mol de calcio?
¿Cuántos moles de carga negativas se necesita para neutralizar un mol de calcio? 2. Sería Dos. 2. Dos tiene dos equivalentes. ¿El magnesio cuánto necesita? 2. 2, Dos también. ¿El aluminio? 3, 3. 3. ¿Ya todos estamos bien ahí, por favor? Número de mil equivalentes. Por mol. ¿Cuántos mil equivalentes hay en un mol de calcio? Cada equivalente va a tener mil equivalentes. Entonces, ¿cuántos números de mil equivalentes por mol de calcio hay en un mol de calcio? 0.002. Bueno. Número, o sea, si ustedes se dan cuenta, un mol de calcio tiene dos pesos equivalentes. Un mil equivalente va a ser igual a mil equivalentes. Entonces va a tener 2000. mil equivalentes. Entonces ahí se multiplica, ingeniero, ya no se divide como en el anterior. No, ya no, porque estamos sacando números de equivalentes. ¿Cuánto va a ser de magnesio? 2000 mil equivalentes. Y aquí, ¿cuánto va a ser? 3000, 3000. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Ahora saquemos peso mil equivalentes. Entonces, estamos expresando mil equivalentes, el peso. Aquí sacamos número equivalente, número de pesos mil equivalentes, número de mil equivalentes, y ahora sacamos peso mil equivalente. ¿Cuánto pesa un mil equivalente de calcio? ¿Por cuánto tenemos que dividir el peso molecular? Dentro de 9000. Entre 2000, entonces va a ser 0.20. Ahí le sacan los decimales ustedes. ¿Cuánto va a ser aquí? 0.12. Aquí es 26 entre T3. Ocho, 6. 0.8. Ahí está. Ingeniero, una pregunta ahí dentro de cuánto dividimos. Entre el número de pesos, entre el número de equivalentes por mol. Gracias. Yo lo que necesito que comprenda bien es cómo sacar el número de equivalentes químicos por mol. El calcio, el número de equivalentes químicos por mol, ¿cuánto es número de equivalentes químicos? Lo que tienen que hacer es preguntarse cuántos moles de carga negativa necesite para que se neutralice un mol de calcio. 2. De magnesio, ¿cuántos moles de carga negativa se necesita? 3. Aluminio, ¿cuántos moles de carga negativa necesite para neutralizar un mol? 3. Eso se llama número de equivalentes químicos. Un mil equivalente químico tiene 1000 equivalentes. Entonces, un mol de calcio va a tener 2000 equivalentes. Un mol de magnesio va a ser 2000. Un mol de aluminio va a tener 3000. Pues sería el peso mil equivalente. Lo divido entre el peso molecular, divido entre el número de mil equivalentes por mol. Entonces nos da estas cantidades. ¿Alguna duda de esto, por favor? Hagamos un ejercicio, es decir,
¿Cómo harían esto ustedes? ¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo, por favor? Lo borramos esto. Si quiere, hagamos este mismo cuadro. Pongámosle elemento, valencia, peso molecular. Peso equivalentes. ¿Qué elemento estamos buscando? Potasio. Número de valencia, ¿cuánto es? Vayan a la tabla, por favor. 1. 1. 1. Peso molecular, 39 punto algo, o 38, 09. 09. Su peso equivalente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Multiplicar el peso molecular por 1000. Dividirlo, porque aquí sacamos ya peso. Esto va a ser punto 0,3909 gramos. El peso equivalente. ¿Alguna duda de esto, por favor? Teniendo esa tabla, vamos a responder en ahora hagamos la operación. Decir, 1 mol de potasio. ¿Cuántos equivalentes tiene el potasio? 39.09. Sí. Es el peso molecular. Peso equivalente solo tiene 1000 equivalentes. Ahí estamos, por favor. O bien aquí podríamos poner 39.09 gramos de potasio. Es igual a 1000 equivalentes. ¿Estamos bien ahí, por favor? De ahí indicar aquí 0.5 mol de potasio. Pero no. ¿Cuántos equivalentes va a tener? Porque este es... Creo que... Vamos a ver, hagámoslo de nuevo, me confundí. Hagámosle. Entonces, tenemos este dato. Lo que tenemos aquí poner es 1 mol de potasio va a ser igual a 1000 equivalentes de potasio. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Sí, ingeniero. 0.5 mol. ¿Cuántos equivalentes va a tener? 500. 500. Ahí está. 500. ¿Todos estamos bien de acuerdo con esa operación, por favor? Es más fácil de hacerlo. Lo podrían haber sacado por gramos, de ahí convertirlo. Creo que ese es nada más fácil para hacerlo.
¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Hacemos otro ejercicio? ¿O lo dejamos comprendido de esta forma? Otro ejercicio. Otro ejercicio. Ahora vamos. Planteémoslo de otra forma. ¿Cuántos gramos de calcio equivale 5 equivalentes? Equivale 5 equivalentes de calcio. Ahí está. Si quieren, hacemos el mismo cuadro, si no, solo hagamos el siguiente razonamiento. Sería. Peso molecular. ¿Cuánto pesa el calcio? 40 punto ¿cuánto? 0,78. 0,78 gramos. Número de equivalente químico de calcio por mol. ¿Cuánto equivalente químico tiene de calcio? Tiene 2. Cantidad de equivalente por mol de calcio. ¿Cuánto equivalente tiene por mol de calcio? Si tiene 2, 2000. 2000. Entonces ahora hagamos el planteamiento. Podríamos decir. $40.078 gramos va a ser igual a 2000 equivalentes. ¿Cuántos equivalentes tienen ustedes? X va a ser igual a 5 equivalentes de calcio. ¿Cuánto nos da esa cantidad? 0,10. 0.10. 0.10. ¿Está bien el razonamiento, por favor? Primero ponemos los datos que son constantes del compuesto, después hacemos las proporciones. ¿Alguna duda de esto? Ingeniero, acá le nombró cantidad, ¿verdad? No Sí. le colocó número. Por eso fue que es número de equivalente químico de calcio por mol es 2. Porque el calcio tiene valencia 2. Necesita 2 moles de cargas negativas para neutralizar un mol de calcio. Pues se dice que tiene 2 equivalentes químicos. Entonces, un mol de calcio va a tener 2000 equivalentes. Por cada equivalente es igual a 1000 equivalentes. Cada equivalente químico va a ser igual a 1000 equivalentes. ¿Estamos bien ahí, por favor? Eso ya lo vieron en química, todavía no. Aún no. Aún no, ingeniero. En esta semana, creo. No sé. Creo que ya no les da tiempo de verlo, pero sí quedó claro el concepto. Sí, Yo lo que voy a hacer en la tarea que van a entregar este fin de semana
Voy a poner tareas de cálculos de esto, por favor, me lo llenan así. Cualquier duda que tienen, como no lo han visto en química, les va a ser un poquito... Seguimos con la misma metodología de siempre. ¿Estamos bien? Va. Acuérdense que estoy para ayudarlos, no para asustarlos. Ahora se dan cuenta cuando si alguno de sus papás estudió agronomía en la San Carlos, ahora se dan cuenta por qué me tenían miedo en el curso. Era por esto. Entonces, como ustedes son jóvenes, es el primer curso que llevan, entonces hay que darlos con cariño. Ninguno de su papá o un familiar que haya estudiado agronomía antes del 2004 en la San Carlos. ¿Alguno de sus papás que haya recibido en la VG? Mi papá hasta sexto llegó. ¿Ah? ¿Su papá de dónde salió? ¿De la San Carlos o del Valle? Solo de la escuela primaria salió Inge. Ah, va, entonces no importa. O sea, generalmente ahora ayúdele usted a su papá, apréndele, enséñele química. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, por favor, pero ya más aplicado. Calcule el porcentaje de saturación de calcio. De calcio. Calcule los kilogramos de calcio. Por hectárea. Aquí vamos a aplicar desde todo lo que hemos aprendido en química y todo lo que han aprendido en el curso de edafología. Si se dan cuenta, el curso de edafología no es curso difícil, sino que hay que verlo de curso de aplicación. Entonces ahora nos faltan los datos. Haga sus cálculos. Siguiente datos. Pongámosle 1. El suelo tiene 18 equivalentes de capacidad de intercambio catiónico por 100 gramos de suelo. El suelo. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya lo copiaron para borrarlo? Y aquí tenemos espacio abajo. Saquemos el porcentaje de saturación de calcio. Porcentaje de saturación de calcio. ¿Cómo lo hacemos? Si todo la capacidad de intercambio catiónico estuviera con calcio, nos indica que es el 100%.
y lo dividimos. Vamos a ver, calculemos. Hagámoslo por regla de 3 mejor para que nos... El 100%. El 100% de la capacidad de intercambio católico fuera, entonces, 18 mil equivalentes de zinc estuviera por calcio, entonces fuera el 100%. Como es únicamente, hay 6 mil equivalentes de calcio, ¿a qué porcentaje equivale? ¿Estamos bien con la regla de 3, por favor? ¿Qué porcentaje nos da? Nos da como un 30%. 33.33%. Ahora, anoten este dato. Si el porcentaje de saturación es menor de 60%, nos indica que existe deficiencia de calcio. O sea, el calcio que está en el suelo no es suficiente para suplir los nutrientes para suplir la nutrición de calcio de la planta. ¿Qué indica en este caso? ¿Deben aplicar calcio o no tienen que aplicar calcio? Sí, hay que aplicar calcio. Hay que aplicar. Y hay que aplicar calcio. Ya vamos viendo la aplicación, por favor. ¿Alguna duda de esta operación? ¿Lo hacemos solo por regla de 3 o les doy la formulita? Tienen la fórmula por si acaso. Vamos pues. ¿Qué operaciones hicieron ustedes? Serían el equivalente de calcio dividido entre 100 multiplicado por el zinc. Vamos a ver. Lo borramos aquí, borramos las operaciones, por favor. La fórmula sería porcentaje de saturación de calcio es igual. Ese puede ser de cualquier elemento, ¿verdad, ingeniero? De cualquier elemento 100 dividido entre la zinc multiplicado por los mil equivalentes de calcio. Esa fórmula es válido para todo. Está muy bien con la fórmula, lo escribimos otra vez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí quedó escrito bien la fórmula, por favor? Sí, ingeniero, sí da lo mismo, el mismo resultado. Sí. Vamos, porcentaje de saturación de calcio es igual al 100 dividido entre la zinc multiplicado por mi equivalente de calcio. Este es pesado en 100 gramos. Y este también mi equivalentes por 100 gramos. Si se dieron cuenta, de esa forma se eliminan los medicamentos y ya solo nos queda el porcentaje.
¿Alguna duda de la formulita, por favor? Ahora calculemos los kilogramos de calcio intercambiable. ¿Ya lo copiaron? ¿O no contestan? Vamos a ver. Ya, ingeniero. ¿Saben qué? Kilogramos de calcio por hectárea. ¿Qué datos tienen ustedes? Tienen 6 mil equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo. Convertámosla a mil equivalente. ¿Qué cooperación tenemos que hacer aquí? Podemos convertir los gramos de calcio en 100 gramos de suelo o bien podríamos buscar varias alternativas. Saquemos los equivalentes por hectárea. Entonces sería, ¿cuánto pesa una hectárea? Tiene 2 millones de kilogramos por hectárea. Tenemos que hacer alguna conversión aquí, por favor, para eliminar los... ¿Podemos eliminar los kilogramos con gramos? No, tenemos que hacer la conversión otra vez de aquí. Sería 1000 gramos. Es igual a 1 kilogramo. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿qué nos quedó? Eliminamos los gramos de suelo y eliminamos los kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos? 1000 equivalentes por kilogramos. Mi equivalentes por kilogramos. Y por hectárea. Mi equivalentes por hectárea. ¿Ya se dan cuenta que nos quedó 1000 equivalentes por hectárea, por favor? Sí, ingeniero. Porque eliminamos los gramos y eliminamos los kilogramos. Ahí está. Ahora, ¿qué dato tenemos que tener recordado? Punto 0,2 gramos es igual a 1.000 equivalente de calcio. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Revisen los cuadros que iniciamos en la clase. Todos estamos de acuerdo donde sacamos el punto 0,20. Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué nos conviene? Convertir a kilogramos. 1 kilogramo de calcio es igual a 1000 gramos de calcio. Ya tenemos los kilogramos de calcio por hectárea. Ingeniero, el peso del suelo es de 2 millones, ¿verdad? Sí, porque no tenemos datos de densidad aparente ni profundidad. Cuando ustedes tienen esos datos, tienen que calcular la masa de suelo. ¿Todos se dan cuenta en eso, por favor? ¿Alguna duda de los que no preguntan, por favor? Preguntamos a los que no preguntan. No, ingeniero, ninguna duda. ¿Estamos bien? Sí. Y María Isabel Girón.
Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien. García Godoy. O se nos Todo des... claro, ingeniero. Va. Ingeniero, el 0.020, ¿de dónde sale? Lo sacamos ¿se acuerda del cuadro que hice? Espérame, lo ponemos donde lo sacamos, por favor, o no, o está. Espérame. Borro la pizarra. Sí, Borro la ingeniero. pizarra para... Ahora vamos a ver dónde sacamos ese punto 022. Peso molecular del calcio, ¿cuánto es? Es igual a 40.0, ¿cuánto? Pónganle los decimales. O solo, 78. o dejamos ahí 40.048. 78, ingeniero. 78 gramos. Número de equivalente químico de calcio. ¿Cuántos equivalentes químicos tiene el calcio? 2. 2. 2. Número de el equivalente de calcio por mol. ¿Cuánto es? 2000. 2000. ¿Todos vamos bien ahí, por favor? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Bueno, ahí estamos. Ahora nos faltaría aquí colocar peso, el equivalente, peso de mi equivalente de calcio. ¿Qué operación tenemos que hacer? Dividir 40.78 y dividir entre 2000. Entonces nos da 0.20, 0.039 gramos, que es el punto 0.20 que colocamos aquí abajo. ¿Quedó claro esta última operación, por favor? ¿O lo hacemos por regla de 3? Podría ser por regla de 3, ingeniero. Hagámosle por regla de 3, puede decir. Sería 2000 mil equivalentes es igual a 40.078 gramos. Un mil equivalente serán X gramos. Ahí estamos, por favor. Nos da esta cantidad que tenemos arriba y eso es lo que ponemos aquí. ¿Alguna duda de esto, por favor? Como no contestan, ¿qué hago con ustedes? No, Inge, ninguna duda. Ninguna duda, ingeniero. Vamos a eso. Ahora vamos con... Ahora hagámoslo de otra forma. Primer paso, lo que tenemos que hacer es... Primer paso. Convertir los equivalentes de calcio por 100 gramos a partes por millón. Ahí estamos, por favor.
Entonces, para hacer esto, usamos la siguiente formulita. Partes por millón es igual a mil equivalentes por 100 gramos. Lo multiplicamos por el peso atómico. No van a decir que es perito agrónomo o perito aviador. Dividido entre la valencia. Lo multiplicamos por 10. 2 partes por millón es igual. ¿Cuánto equivalente de calcio teníamos en el ejercicio? 6. 6 por... Entonces, si se dan cuenta, no usamos el 100. Ese dato que tenemos que poner aquí debe estar expresado en mil equivalente. Peso atómico es 40 puros 78. Número de valencia igual a 2. Lo multiplicamos por 10. 2 kilogramos de calcio por hectárea es igual a partes por millón multiplicado por 2, porque no tenemos dato de densidad aparente ni dato de profundidad de aplicación. Hagan sus operaciones, nos tienen que dar lo mismo, por favor. Les dio el mismo resultado. 24.04 me quedó bien. Porque usted usó el 100. El 100 no tiene que usarlo. O sea, ese dato de mi equivalente por 100 lo lleva para aplicar la fórmula, el dato debe estar expresado mi equivalente por 100 gramos de suelo. Si no está expresado en esa forma, no se puede usar la fórmula. Sería 6 por 20 por 10. Les tiene que dar 1200. Sí, ingeniero, 1202.34. Multiplicado Sí, por 1200. 2, les va a dar los 2400 kilogramos por hectárea. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué pasó?
Sí. Digo que sí, ya se puede. Entonces lo que voy a llamar a Silvia es de si ya compró, si ya le compraron ese electrodo. Sí. Entonces lo llamo más tarde, por favor. Oh, vaya. Si no, compre otro nuevo corazón. Sí. Sí. Va, pues, muchas gracias. Va, gracias. ¿Le dio el mismo dato, por favor, a todos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Tienen dos alternativas cómo hacerlo, pero deben saber usar la fórmula. ¿Cómo tiene que estar expresado el dato? En mi equivalente por 100 gramos de suelo, si tengo ese dato, aplico la fórmula. Si no, tengo que hacer la conversión. Anótenlo, por favor. ¿Alguna duda, por favor? Hagamos otro ejemplo, hagámosle así, aplicando la formulita. Calcular los kilogramos de potasio por hectárea. Datos que tienen ustedes. Datos, dice que el laboratorio tiene 0.40 miliequivalentes de calcio, de potasio, por 100 gramos de suelo. Pregunta, ¿puedo aplicar la fórmula, sí o no? Sí, ¿Por qué lo puedo aplicar la fórmula? porque ya están en milikilogramos de potasio, Y por 100 gramos de suelo, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuántos kilogramos? Háganlo, por favor. Estamos compartiendo la pizarra. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cuánto les dio? ¿156 les dio a todos? 156 partes por millón, 300 algo de kilogramos por hectárea. ¿Cuánto le sí dio? me dio igual. ¿Cuánto le dio? Hagámoslo, por favor. Coloco la fórmula, solo pongo los datos. Primero convertir a partes por millón, que es igual a 0.40. Lo multiplico por 39 que pesa el potasio. Ingeniero, ¿por qué no se utiliza el 100 que había dado en la fórmula al principio? No, por eso es de que para aplicar la fórmula tiene que estar expresado el equivalente por 100 gramos de suelo. Si no está, no puede usar la fórmula. Dividido entre 1, multiplicado por 10. 2 partes por millón de potasio es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio ese dato, por favor? Aquí no tiene que usar el 100.
156. 155, ¿ah? 56. 56 partes por millón. Ahora convertamos a kilogramos de potasio por hectárea. Va a ser igual 156 multiplicado por 2. Está fácil, ¿va? ¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. Va. ¿Cómo estuvo esta parte de química aplicada al curso de grafología? ¿Quedó comprendida o faltó un poquito más o les compliqué la vida? Solo en este, ingeniero, de los kilogramos en el primer ejercicio de calcio por hectárea. Cuando lo hicimos cuando se hizo así por ciclometría, Ajá, sí, ahí me quedé enredado. aplicando la fórmula es más fácil. O sea, usted tiene, yo les di ciclometría para que ustedes lo puedan hacer de cualquier forma o bien aplicando la formulita. ¿Y en qué caso vamos a utilizar el 100, ingeniero? O sea, para aplicar la fórmula no usan el 100 está de adorno. La dimensional del el elemento que quiere convertir a partes por millón debe estar en 100 gramos de suelo. Si no está, no puedo usar la fórmula. ¿Quedó claro esa observación, por favor? Entonces el 100 no lo vamos a usar, ingeniero. No la aplican en las operaciones matemáticas, no. Así debe estar expresado el dato para que yo pueda aplicar mi fórmula. Hagamos otro ejemplo, por favor, o ya con eso basta. Otro más, ingeniero. Hagámosle Uno usando más, la ingeniero. fórmula. Hagámosle la fórmula usando datos. Convertir a partes por millón a calcio. Tienen 2 equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo. El otro B, si tienen .50 equivalentes de magnesio por 100 gramos de suelo. Hagamos esa conversión, por favor. Si ustedes escriben la fórmula, se dan cuenta que hay datos que son constantes. Entonces, tenemos partes por millón de calcio. Va a ser igual a mis equivalentes por 100 gramos de suelo. Lo multiplico por 200. Ingeniero, ahí estamos hablando de magnesio. Sí, pero partes por mi. Hoy te voy a poner partes por millón de magnesio. Es igual. Entonces aquí sería mi equivalente de calcio. Entonces aquí serían mis equivalentes de magnesio
100 gramos. Multiplico por 120, me da partes por millón. Partes por millón de potasio es igual a 1000 equivalentes de potasio por 100 gramos multiplicado por 390 partes por un millón de sodio es igual a 1000 equivalentes de sodio en 100 gramos multiplicado por 230. ¿Están bien las constantes ahí, por favor? Usen las constantes para sacar los datos de los dos ejercicios, por favor, para convertirlo en partes por millón. Al primero todo le dio 400 partes por millón. Sí, ingeniero. Al segundo, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto le dio Marroquín? ¿Cuánto partes por millón de magnesio le dio, por favor? ¿Le dio 60? No, ingeniero, todavía no lo he sacado, espérenme. Ah, pues solo apliquen la formulita. Guerrero Roldán, ¿cuánto le dio de magnesio? Guerrero. ¿Alguna duda de esto, por favor, para despedirnos? No, Inge. Ninguno. Larios, ¿cómo le quedó usando la fórmula? Le dio 400 de calcio y 60 de magnesio. Larios. Él no tiene micrófono, ingeniero. Carballo, ¿cuánto le quedó? Carballo. Alejandro. Mancajol, ¿cuánto le dio Mancajol? ¿En cuál, ingeniero? La de calcio y magnesio, ¿cuánto le dio de calcio? De calcio 400 y de magnesio 60. 60, ¿todos les dio ese dato? Ingeniero, Sí, ingeniero. ¿Cómo estuvo la aplicación Ingeniero. del concepto de química en el curso de grafología? ¿Está complicada o no está complicada? No tanto, solo es cuestión de agarrarle el rollo. Espérenme, el ejercicio que les voy a, la hoja de ejercicio, voy a tratar de poner estos cálculos, aunque sea un poquito grande la tarea, por favor, para repasar todo lo que es química de suelos. Y esos datos nos va a servir para el laboratorio que iniciamos la próxima semana y el curso de fertilidad. Entonces, por favor, como iniciamos laboratorio la próxima semana, construyan su balanza de brazo de la pita que utilizan los vendedores del mercado. Consíguense una varita. Consíguense una varita recta. Le colocan las dos charolas o si es o palangana y le buscan el centro y colocan una supita para pesar. Vamos a usar eso para pesar, por favor. La primera práctica va a ser muestreo de suelo y secado de muestra.
¿Alguna duda de la materiales para la próxima semana? Construyan su balanza, hagan sus cositas, aunque sea para jugar después. O cuando tienen sus hijos, les dan esos materiales para que jueguen. Gracias, ingeniero. ¿Alguna Está bien, duda? ingeniero. Entonces, la otra semana iniciamos la práctica. No, entre 15 días, creo yo. Porque la otra semana no hay clases, ¿va? No hay, Inge. No hay No Inge. sabemos, no sabemos. Sabemos, Inge. No sabemos. De acuerdo a la programación, la otra semana son los finales. Y iniciamos la parte del laboratorio. Después sería entre 15 días. Nada, descanso ahí. Ya poco falta. Pero la práctica va a ser más relajada. Muchas de las actividades que hicimos en el curso lo vamos a volver a repetir de nuevo. Pero ahí sí tiene que entregar su reporte bien estructurado. Volvemos a jugar con tierra, va, Inge. Sí, todo. O sea, yo lo que hice fue intercalar todas esas actividades para el curso para que traté de decir que sea un poquito más dinámico para que no esté solo sentado viendo la compu. No sé cómo pues, les pareció el curso. ¿Sigo con esa metodología del curso de fertilidad o no? ¿O lo cambio? Bien, Está bien tu Inge. metodología. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Excelente. Nos vemos. Pase buenas tardes, buenos Adiós, días. ingeniero. Ingeniero. Recording stopped.